Hola, muy buenos días. Soy el doctor Hugo González Cantú. Soy médico psiquiatra especialista en adicciones y trabajo en la Comisión Nacional contra las Adicciones. El día de hoy vamos a hablar acerca del fentanilo. El fentanilo lo hemos escuchado mucho en los últimos tiempos, en las noticias, en los medios, en los discursos oficiales, ya que es una de las sustancias que más problemas está generando. Afortunadamente en México todavía no es un grave problema, pero viendo lo que está pasando en otros países donde hay una gran cantidad de muertes por sobredosis, es muy importante conocer sobre este tema. En la primera gráfica que vamos a ver, vamos a encontrar la diferencia entre opiáceos y opioides. A veces nos preguntamos cuál es la diferencia. Los opiáceos son sustancias de origen natural, es decir, vienen derivados directamente de la planta de la amapola, del opio, la planta del opio, también conocida como belladona, y que es una planta de uso ancestral. Desde hace milenios se encontraron sus propiedades, que tiene varias. Una de ellas es muy importante en la actualidad, que es ser un gran analgésico, pero también se ha usado como antidiarreico y como antitusígeno, los opiáceos en general. Los opiáceos, como les decía, son aquellos derivados del opio que tenemos entre ellos a la heroína, la morfina, la goma del opio. Como les decía, son sustancias directamente producidas de esta goma, de este producto que sale de la planta. La heroína, la morfina fueron las primeras que se sintetizaron hace ya más de 100 años y posteriormente se crearon y se modificaron sus moléculas para generar la codeína, la hidrocodona, la desomorfina, la oxicodona y otros derivados directos del opio. Los opioides, por otro lado, son 100% sintéticos, es decir, se ha copiado la molécula de las sustancias naturales originales y se han desarrollado muchos otros. Ahí contamos con la metadona, la petidina, la pentosicina y en ese grupo se encuentra el fentanilo. También en este grupo se encuentra el tramadol, se encuentran las sustancias ilegales que son emparentadas con el fentanilo y los opioides de investigación. Esto podemos ver en la gráfica que hay algunos de uso médico, los que están en la línea punteada, todos ellos pueden tener algún uso médico y su principal uso médico, permítanme tantito, no, ¿por qué no pasa? Ahí está. Su principal uso médico, como les decía, es la analgesia. Son productos utilizados en cuidados paliativos o productos utilizados durante los procedimientos quirúrgicos y también en algunos casos en padecimientos dolorosos crónicos que no han podido manejarse de otra manera. Los analgésicos, en ese sentido, los analgésicos opioides y opiáceos, actúan en los receptores que se encuentran en el sistema nervioso periférico y ahí van a modular los canales iónicos de calcio y de potasio, lo que va a generar una hiperpolarización celular y eso va a inhibir su actividad tónica, es decir, si recibe un estímulo doloroso ya no lo va a transmitir más allá y eso hace que la persona no sienta el dolor, por ejemplo, en algún procedimiento quirúrgico o en alguna lesión traumática. Sin embargo, también debemos de entender que todos los opioides y los opiáceos actúan en otros sistemas cerebrales. Uno de ellos es el sistema de recompensa cerebral, del cual se ha hablado en otros cursos y en otros momentos. El sistema nervioso, el sistema de recompensa cerebral tiene un componente importantísimo que es la vía dopaminérgica que va del área tegmental ventral a el área del núcleus accumbens. Esta vía, cuando es activada, va a producir dopamina y esta dopamina es la que genera la sensación placentera, lo que le llamamos recompensa, y que va a fomentar la generación de un hábito. En ese sentido, los opioides son sustancias que pueden generar hábito relativamente fácil y en esta lámina vemos que los opioides actúan de varias maneras
para generar sus efectos analgésicos. La más conocida es inhibiendo a las neuronas GABAérgicas, que son a su vez neuronas inhibitorias. Cuando inhibimos a una neurona inhibitoria, se desinhibe la siguiente neurona, que en este caso es la neurona dopaminérgica, y ese es el mecanismo de acción por el cual se incrementa la dopamina. También se supone que los opiáceos pueden actuar en otros niveles, por ejemplo, directamente en las neuronas dopaminérgicas del núcleo accumbens, pero es un mecanismo mucho menos conocido. Cuando una persona usa opioides, el origen de su uso médico es la analgesia, pues va a quitar inmediatamente el dolor o lo va a quitar muy rápido de una manera muy importante, pero los otros síntomas que puede percibir una persona al estar bajo los efectos del opioide es apatía, sedación, desinhibición, hay un retardo psicomotor, una disminución de la atención y puede haber en un momento alteraciones del juicio, interferencia con el funcionamiento personal. En cuanto a los signos físicos, objetivos, puede haber somnolencia, lenguaje poco claro, una constricción popular, que es muy importante tenerla ubicada para poder entender o tener una forma de explorar rápidamente a alguien que pensemos que puede tener una intoxicación. Y quizá lo más grave es que puede haber una disminución del estado de conciencia llegando al estupor y coma. Además, los opioides a dosis altas son depresores del sistema nervioso central y pueden inhibir el reflejo respiratorio, y eso es una de las causas de muerte rápida en algunas sobredosis. Sin embargo, también no olvidemos que el efecto que puede percibir una persona que empieza a usar opioides es una sensación descrita por ellos como de paz, de felicidad, de no sentir ningún otro problema en la vida, y pues eso es lo que puede ir enganchando, por usar un término popular, a la persona en el uso frecuente de opioides. Muchas personas pueden empezar a usar opioides por dolor, por este tema médico, pero al percibir estos efectos placenteros, positivos, relajantes, esta persona puede seguir utilizándolos. Esta es una de las causas por las cuales el uso de opioides en medicina está muy restringido. El fentanilo de uso médico requiere una receta especial que habitualmente solo manejan los algólogos o los anestesiólogos. Sin embargo, lo que vamos a hablar ahora es del fentanilo que circula en las calles. Este fentanilo que puede estar producido en Asia o en laboratorios mexicanos y que ha sido usado básicamente para aumentar la potencia de los otros opiáceos como la heroína, cortándola, y esto sabemos que es un grave problema. Otro de los problemas, esto no lo vemos tanto, es que cuando una persona deja de consumir un opioide después de haberlos usado durante cierto tiempo, va a tener una serie de molestias físicas muy grandes, apetencia por consumir la sustancia, algo que le llamamos craving, va a tener escurrimiento de la nariz, eso se llama rinorrea, escurrimiento de los ojos como lagrimeo, dolores musculares, cólico abdominal, náusea, vómito, diarrea, dilatación pupilar, piloerección, que quiere decir piel de gallina, taquicardia, hipotensión también puede haber, bostezos y dificultad para dormir. En conjunto, todos estos síntomas son muy molestos, y esto hace que el consumo de heroína sea una de esas adicciones que sí se perpetúan a lo largo del tiempo. Puede ser que la persona sea relativamente funcional, esto lo vemos mucho en el personal médico, que desafortunadamente empieza a usar opioides y se vuelve dependiente a ellos, y que en el momento en que suspenden el consumo es cuando se vuelven disfuncionales. Hay molestias, ya no puedo trabajar, ya no puedo hacer mis cosas y requiero necesariamente el uso de opioides. En este sentido, vamos a empezar a hablar del fentanilo como tal. El fentanilo es un opioide sintético que también es usado en medicina para producir analgesia. Se usa junto con otros medicamentos para producir anestesia. Entonces, como les decía, es muy usado en procedimientos quirúrgicos. Hay otros
tipos de fentanilo, y en los decomisos y en este fentanilo ilegal se ha detectado este tipo de fentanilos como el sufentanil y ramifentanil. Por ahí hay otro carfentanil que se han detectado, y el problema es de que si el fentanilo es potente, estos son todavía mucho más potentes, y esa potencia, su riesgo es llegar a producir una sobredosis y eventualmente la muerte. ¿Cuál es el origen del fentanilo? Bueno, desde 1960, Paul Janssen, un farmacólogo que posteriormente hizo un laboratorio, una farmacéutica internacional, lo sintetiza por primera vez mientras estaba investigando otros derivados de la meperidina, que es un opiáceo directamente derivado del opio, y en esa época se estaban buscando pues diferentes opciones a los tradicionales que ya había, como la morfina, por ejemplo. Fue aprobada para su uso médico en 1968, y a partir de la primera década de los años 2000 es cuando se empiezan a detectar fentanilo, esta sustancia, en incautaciones, y cuando se empiezan a presentar muertes por sobredosis. Estamos hablando del año 2010 aproximadamente, y en 12 años en Estados Unidos se ha vuelto una de las principales causas de muerte. Ha bajado la expectativa de vida global en países como Estados Unidos, y en otros países también empieza a haber problemas con ellos. Por ejemplo, quizá alguno de ustedes oyeron recientemente, hace algunos 2 o 3 meses, que en Argentina, en Buenos Aires, o sea, un lugar muy alejado de Estados Unidos, hubo alrededor de 20 y tantas muertes por cocaína que estaba cortada con fentanilo. El riesgo ahora es que el fentanilo podemos encontrarlo en productos que nos los vendan como cocaína, como metanfetamina, en fin, como cualquier otra sustancia que venga en polvo, que venga en tabletas, que venga en cápsulas, y que por lo tanto el riesgo no solo es en Estados Unidos, sino que cualquier droga ilegal debemos de considerar en la actualidad que puede llegar a contener fentanilo sin que a veces el mismo proveedor, el dealer, el narcomenudista lo sepa, y mucho menos el consumidor. En México recibe varios nombres callejeros. En la frontera norte, que es donde más se conoce este tipo de sustancia, es conocido como heroína blanca, heroína sintética, chiva blanca, fenta, M30, y también con nombres que se les da en Estados Unidos como China White, China Girl, Tango. Aquí yo especifico muy claramente la frontera norte, porque ahí es donde hay la mayor población de personas consumidoras de opiáceos y opioides ilegales en México, a través también, la mayoría de ellos, por la vía intravenosa. En esta población, que estamos hablando alrededor de unos 150,000 personas, es donde más afectado el fentanilo que se utiliza para cortar la heroína, por un aumento de sobredosis y de muertes. En el resto del país, aunque les insisto que debemos de siempre tenerlo en cuenta como una posibilidad, el consumo de fentanilo es mucho más limitado, y les puedo platicar que está muy concentrado en personal de salud, que es donde llegan a tener acceso a él. En este caso es un acceso al fentanilo farmacéutico, es decir, un fentanilo puro, que se conoce las dosis, que se conoce la concentración que tiene el líquido, como lo vemos aquí a la derecha, y ese no es el que circula habitualmente en este lugar, la frontera norte, y en otros países, sino que ahí lo que vemos es este producto. Vemos en la imagen una partícula pequeñísima comparado con una moneda de centavos de Estados Unidos, y con esta partícula tan pequeña equivale, se puede cortar en 100,000 dosis, eso depende qué tanto lo quieran cortar, y de ahí vemos cómo tiene un gran, digamos, ingreso económico para el crimen organizado, ya que si esto pasa con una pequeña cantidad, imagínense con 1 kilo, y no sé si ustedes acaban de oír, en las noticias estamos ahora hablando del mes de julio, de un importantísimo decomiso que hubo de 50 y tantos kilos de fentanilo aquí en México.
Imagínense ustedes esos 50 y tantos kilos cortados, repartidos en millones de dosis posiblemente, y de ahí el grave problema que tiene esta sustancia. Entonces decíamos que el fentanilo de uso médico, existen presentaciones orales, parenterales, inclusive en parches, pero el fentanilo de uso ilegal es un polvo blanco que se puede disimular muy bien en cualquier otra cosa. ¿Y cómo se abusa de él? En México el fentanilo ilegal se encuentra muchas veces en la composición de otros opioides callejeros, ya que al ser más potente se usa para sustituir a los opiáceos de origen. Para producir heroína se requieren varias hectáreas en lugares con un clima especial, cuidar a la planta a lo largo de semanas o meses y luego recolectar de una manera sumamente artesanal la goma del opio e ir produciendo esto. En cambio, el fentanilo, como les decía, es una sustancia que se puede hacer en un pequeño laboratorio. El usuario, en la mayoría de los casos, no está consciente que está usando fentanilo y al ser más potente va a desarrollar más dependencia, más adicción de una manera rápida y muchos más problemas. El fentanilo de este tipo es usado por vía oral, vía intravenosa, respiratoria, intramuscular, subcutánea y, en fin, se puede usar por cualquier vía. ¿Cuáles son los efectos en el cuerpo de un usuario de fentanilo? Va a sentir relajación, va a sentir euforia, analgesia, sedación, confusión, mareo, náuseas, vómito y aunque son muchos efectos negativos, la persona que abusa continuamente de esto va a hacer una tolerancia a la mayoría de los efectos negativos. En caso de sobredosis, las dosis mayores de 2 miligramos se consideran letales, aunque hay muchas diferencias individuales a la tolerancia. Personas con poca tolerancia o consumidores nobles pueden tener una sobredosis a dosis mucho menores. Esta dosis puede producir depresión respiratoria e hipoxia, llegando en casos graves a la muerte. Y aquí debemos de recordar que existe un antídoto que es la naloxona. La naloxona es un medicamento que puede salvar vidas y actualmente en México hay todo un trabajo legislativo para que pueda pasar de una categoría de un uso muy controlado y necesitar receta médica para ello a poderla conseguir sin receta para que los usuarios puedan tener acceso a ella fácilmente. Hay otras sustancias que pueden producir depresión respiratoria y que por lo tanto deben de ser descartadas cuando vemos casos de personas con esta problemática y entre ellas están los tranquilizantes, el GHB, la ketamina y el alcohol. Y ya para terminar, comentarles que el fentanilo en México está clasificado en el grupo 1, la categoría 1 y es un estupefaciente que requiere una receta con código de barras para surtirse y eso está muy bien, que no se surta ni se recete tampoco médicamente por la gravedad de este problema. Con esto concluimos la plática de hoy acerca del fentanilo. Me despido de ustedes, soy Hugo González de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Buen día.